Hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, abril 9 de 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Bueno, el señor Jamie Dimon probablemente compró su bola de cristal en una tienda de segunda mano. Recuerda su predicción de un huracán económico en el 2022. Pero el director ejecutivo de JP Morgan puede tener razón en su última carta anual a los accionistas. Su pronóstico de que las tasas de interés podrían alcanzar el 8% pueden parecer descabellado, pero la advertencia de Dimon sobre que la inflación y las tasas se mantendrán más altas de lo esperado deberían tomarse más en serio. Se espera que el índice de precios al consumidor del miércoles muestre que la inflación vuelve a subir al 3,4% en marzo, desde el 3,2% de febrero. El objetivo del 2% de la Reserva Federal está resultando difícil de alcanzar. Dimon tiene varias preocupaciones inflacionarias a largo plazo, incluido el aumento del gasto militar a medida que se intensifican los conflictos globales, el gasto fiscal necesario para la transición a una economía verde y el aumento de los costos de la atención médica. Cuando la Reserva Federal alcance su objetivo, o si lo hace, la batalla no terminará. Por ejemplo, la tasa de inflación de España cayó por debajo de 2% en junio del año pasado, pero resultó ser algo excepcional y ahora se sitúa en el 3,2%. La perspectiva de que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo estuvo de moda y pasó de moda durante el año pasado, pero ha vuelto a estar de moda. La confianza del mercado en que marzo traería el inicio de menores costos de endeudamiento ha sido reemplazada por la incertidumbre sobre si junio será la fecha para el primer recorte. El mercado está valorando una probabilidad del 51% de que esto suceda. Incluso la probabilidad de que un recorte para julio está disminuyendo. Actualmente es del 70% frente al 92% de hace un mes. Pero lo más importante es que los inversores no comparten el pesimismo económico de Dimon. Las existencias han alcanzado niveles récord este año. El mercado ve datos económicos resistentes que apuntan a ganancias corporativas sólidas y seguirá contento mientras la inflación tenga una tendencia a la baja y los recortes de tasas estén en juego en algún momento de este año. Ahora, la temporada de presentación de resultados que comienza en serio el viernes y los datos de inflación del miércoles pondrán a prueba esas condiciones, esas dos condiciones. Con esto vamos a ver entonces la fluctuación para el día de hoy en los mercados. Tenemos enfrente a nosotros el señor Nasdaq, que lo que vimos ayer es estamos en balance. Balance significa que estamos transando dentro de la fluctuación de ayer. Esto es un buen setup para lo que es la estrategia de la ruptura. Estamos haciendo altos iguales y bajos iguales. Ahora, hoy podía ser algo muy parecido a ayer. Yo no espero una gran fluctuación alcista en sí. 18.400 puede ser ese alto o esa resistencia interna, y yo tengo el soporte a los 18.200 para el señor Nasdaq. Para lo que es el S&P 500, igual manera estamos en balance. Podríamos ver esa misma fluctuación del día de hoy, esperando la información de mañana. Para el señor Dow Jones igualmente estamos en balance. Todos tres índices están en balances esperando esta información de mañana, que mañana vamos a tener un día muy volátil en sí. En cuestión al petróleo, este es el contrato de crude oil que sigue al contrato WTI. El Brent es el que va ahora mismo, está más o menos a $95, y por ende lo que vamos a especular de que hoy el contrato de crude oil vuelva a tener una fluctuación alcista, y vamos a ver si revisitamos el alto que hicimos el viernes, acercándonos al valor de 88. 90 sigue en el radar, ¿ok? 90 sigue en el radar. Probablemente para viernes alcancemos los 90. En cuestión a lo que es gas natural, ayer vimos una fuerte fluctuación alcista en gas natural, sacándonos
de la fluctuación o del rango de que se fue creado la semana pasada. ¿Okay? Ahora, hoy podemos especular alcanzar el $1.85 en gas natural. En lo que viene siendo oro, oro continúa con la versión de análisis técnico de caminar la banda superior de las bandas Bollinger. Estamos usando dos deviaciones estándares en lo que es las bandas Bollinger, y esto significa o nos proyecta una continuación alcista en lo que es el oro. Ahora, estamos sobrecomprados y hemos estado sobrecomprados desde marzo. Una corrección mucho más profunda puede ser especulada. ¿Okay? Ahora, como continuamos con la incertidumbre geopolítica, muchos inversores usan oro como una forma para guardaespaldarse. La cuestión con el petróleo y lo que el OPEC ha venido continuando con sus recortes va a llevar obviamente a que muchas personas vengan y continúen buscando un refugio, y ese refugio continúa siendo el oro como siempre. Esperemos, vamos a ver si lo que es 2.400 para el viernes es alcanzado en oro. En cuestión a plata, vamos a ser un poco más cautelosos y usar 28,50 como nuestra resistencia. Igualmente viene caminando la banda superior en las bandas Bollinger, implicando una continuación de nuestra tendencia alcista, pero sí hemos estado también en lo que es sobrecomprados. Entonces podríamos también especular algún movimiento alcista hacia los 28,50 y después una corrección hacia los 27,50. En cuestión a cobre ha venido igualmente caminando a la banda superior de las bandas Bollinger, continuando demostrándonos una tendencia alcista. Estábamos igualmente sobrecomprados, entonces ser más cautelosos y no ser tan avaros y ver un target de 4,32 para el cobre. En cuestión a Bitcoin esa semana va a entrar a su posición de halving, donde van a cortar, a sacarlo en doble, la mitad, la cantidad de Bitcoins. Entonces esto ha causado una pequeña venta, pero primero fue este movimiento alcista que nos llevó hacia los 72.750 y rápidamente se ha venido corrigiendo, y yo estaría especulando que lo vamos a mantener en ese canal que ha creado entre 70.000 y los 72.000. En cuestión a las divisas, el euro viene fortaleciéndose o recuperándose de esa fuerte caída que creó un fondo alrededor del 1.07 la semana pasada, y de aquí ha hecho unos movimientos alcistas muy prominentes. 1.09 sería el target para el señor euro, y para la libra esterlina 1.27, y esto va a poder ser alcanzado a medida que el dólar index continúe con su trayectoria hacia la baja. Si continúa su trayectoria hacia la baja, la media móvil dentro de las bandas Bollinger puede ser usada como un soporte dinámico. ¿Okay? Tengo la media móvil de 9 periodos usando también como una resistencia dinámica para lo que es el señor dólar index, y se especula que el dólar index continúe con su declive, y a medida que el RSI entra por debajo de los 50, esto daría una implicación de que el momentum o el impulso hacia la baja está aumentando. Eso es todo por hoy. Les deseo un fantástico día y nos vemos mañana.